La gente que pasaba por Cranesford en aquellos años decía que el lugar tenía una cualidad particular que era difícil de nombrar con precisión, pero fácil de reconocer una vez que la habías sentido. No era exactamente hostil, y no era silencioso de la forma en que algunos pueblos de la frontera eran silenciosos, con algo reprimido debajo, algo que podía cambiar de dirección sin aviso. Cranesford era simplemente un pueblo que prestaba atención. Los hombres sentados en el porche de la tienda de artículos secos observaban el camino no por sospecha, sino por un interés genuino en lo que el camino pudiera traer. Las mujeres colgando ropa en los lotes detrás de la calle principal se detenían y miraban hacia el sonido de caballos que se acercaban con la atención calmada y sin prisa de personas que habían aprendido que los viajeros a menudo traían noticias, y que las noticias en ese territorio rara vez eran insignificantes. Era la clase de lugar donde la llegada de un extraño era notada no con hostilidad, sino con el interés específico y silencioso de gente que entendía que cada persona que pasaba llevaba alguna historia que el pueblo aún no conocía. El hombre que llegó un martes en la última semana de agosto no era, estrictamente hablando, un extraño. Emmett Bass había pasado por Cranesford 2 veces antes, ambas veces años atrás, y 2 o 3 hombres en la tienda de ferretería reconocieron su caballo antes de reconocerlo a él. Un alto ruano con una mancha blanca y una forma de caminar que parecía perezosa hasta que medías su velocidad real y te dabas cuenta de que cubría distancia más rápido de lo que parecía. El caballo se llamaba Ren, nombre que no le sentaba en absoluto a su tamaño, y Emmett lo había nombrado así específicamente porque el contraste lo divertía, lo cual te decía algo sobre la clase de hombre que era. Ató a Ren al poste fuera de la tienda de forraje, entró y pasó 20 minutos seleccionando suministros con la atención concentrada de alguien que planeaba un largo viaje en lugar de uno corto. Compró harina de maíz, carne de venado seca, 2 latas de melocotones, un bloque de sal y un rollo de cuerda de cáñamo. Preguntó por el estado de los pasos al norte de la cordillera Perdido. El hombre detrás del mostrador, cuyo nombre era Argus Bleecker, respondió la pregunta con detalle y luego preguntó, de la forma de un hombre que es cuidadoso pero no demasiado cauteloso, hacia dónde se dirigía Emmett. Emmett nombró una dirección en lugar de un destino. Bleecker no dijo nada por un momento, luego volvió a envolver la harina de maíz en papel marrón. A través de la única ventana ancha, la luz de la tarde del martes era ámbar y nivelada y tocaba el polvo del camino con una clase de precisión que hacía visible cada partícula. Un perro se movía por el lado lejano del camino con la nariz baja. Un niño pasó con un cubo, demasiado concentrado en no derramarlo para mirar a ninguna otra parte. Esa dirección te lleva por el país de cañones altos, dijo Bleecker finalmente. Lo sé, dijo Emmett. Bleecker ató la cuerda en el paquete y lo dejó en el mostrador. No preguntó lo que todo el pueblo terminaría juntando por observación y conversación silenciosa en los días siguientes, que la mujer apache que habían visto llegar a la pensión de Margit solas 4 días antes, callada y curtida por el camino y llevando muy poco, había pasado esos 4 días esperando a algo o a alguien, y que ese alguien parecía haber llegado en un caballo ruano con una mancha blanca. Su nombre era Lope. Tendría unos 35 años, aunque se movía con una clase de paciencia asentada que hacía difícil precisar su edad exacta, y había estado lejos de su banda durante casi 7 meses, más tiempo del que había planeado y más tiempo del que las circunstancias le habían permitido controlar. Las razones para eso eran específicas y tenían que ver con un invierno que había sido más duro de lo que nadie había anticipado, un cruce de río que había salido mal en el hielo de noviembre y una bondad extendida por una familia ranchera 30 millas al este de Cranesford que la había mantenido a través de los meses fríos y hasta la primavera. La familia ranchera había sido gente decente. El marido no la había mirado ni una sola vez con nada que no fuera un respeto directo de vecino, y la esposa le había enseñado 3 palabras nuevas en inglés cada semana porque, decía la esposa, las palabras eran la cosa que nadie podía quitarte. A Lope había guardado esas palabras con la misma atención cuidadosa que le daba a todo lo que valía la pena conservar. El arreglo con Emmett era práctico por ambas partes, que era la única clase de arreglo en el que ella confiaba. Él conocía las rutas de cañón al norte de la cordillera Perdido. Había cabalgado por ese país en las 4 estaciones a lo largo de 8 años, primero como un hombre joven trabajando en arreos de ganado que atravesaban los pasos altos, y luego por cuenta propia con propósitos que variaban y que generalmente no explicaba en detalle a la gente que preguntaba. Sabía qué fuentes de agua corrían todo el año y cuáles se secaban a finales de verano. Conocía 2 pasos que no aparecían en ningún mapa que se hubiera dibujado desde el lado este del territorio, y sabía, de la forma en que una persona sabe algo que ha absorbido lentamente durante muchos años en lugar de aprenderlo en un solo momento,
como moverse a través de ese paisaje de una forma que no anunciara nada innecesariamente. También era, hasta donde Alope había podido determinar en las 3 conversaciones que habían mantenido a través de la puerta de la cocina de la familia ranchera antes de que ella dejara su propiedad a principios de primavera, un hombre que no decía cosas que no pensaba y no pensaba cosas que no decía. Ella había aprendido a identificar esa cualidad rápidamente, habiendo encontrado su opuesto con la suficiente frecuencia como para tener una clara noción de la diferencia. El arreglo era simple. Él cabalgaría con ella hasta el borde este del país de Cañones, a través del territorio que la mayoría de la gente en Cranesford se refería, con grados variables de inquietud, como la cordillera alta Apache. Ella encontraría su propio camino desde allí. A cambio, ella había pasado 3 semanas en la propiedad de la familia ranchera en la primavera ayudando a terminar un sótano que la familia había estado cavando desde el otoño, y le había prometido a Emmett nada porque él no había pedido nada, que era la clase específica de intercambio que ella entendía mejor. Salieron de Cranesford la mañana siguiente antes de que el pueblo estuviera propiamente despierto. Un hombre llamado Dakin que hacía una ruta de entrega de forraje los vio irse y se lo contó a 3 personas antes de que la mañana terminara. Para el mediodía, la partida había sido discutida en la tienda de forraje, en el pozo detrás de la iglesia y en la cocina de una mujer llamada Portia Sundell, que tenía opiniones sobre la mayoría de las cosas y rara vez se las guardaba. «Regresará sin el caballo», dijo Portia a nadie en particular de su cocina, echando café en una olla. «O no regresará en absoluto». El hombre de la entrega de forraje, cuyo nombre era Dakin Rice, repitió esto más tarde con el ligero ajuste de que Portia había dicho que Emmett no regresaría, lo cual era más simple y por eso viajaba más fácilmente. Para la tarde, la versión que se movía por Cranesford se había condensado aún más en una advertencia, y la advertencia había adquirido una firmeza y certeza que ninguno de sus hablantes individuales sentía realmente, pero que las advertencias tienden a generar por sí solas una vez que comienzan a moverse entre las personas. Es una cosa sobre la naturaleza humana en lugares pequeños. La advertencia se vuelve más confiada con cada repetición, incluso mientras la evidencia detrás de ella se queda exactamente igual. Emmett no era ajeno a cómo el pueblo recibiría su partida. Había vivido en suficientes lugares pequeños para entender el patrón. También entendía que la incomodidad detrás de la advertencia, la cosa que hacía que la gente la dijera con tanta certeza, con tanta convicción de que estaban transmitiendo sabiduría en lugar de ansiedad, no era malicia. Era una clase particular de miedo que el territorio había producido en personas que se quedaban cerca de los caminos y la tierra asentada, un miedo al país que comenzaba en el borde del país de Cañones y corría al norte sin fin visible, un lugar que no seguía las reglas de los espacios que ellos entendían. El miedo era real. Lo que describía no lo era. El primer día cabalgaron mayormente en silencio, lo cual les convenía a ambos. Den marcaba el paso sin quejarse, y Alope montaba una pequeña yegua gris que había nombrado en su propia lengua, algo que se traducía aproximadamente como la que todavía está pensando en ello, lo cual Emmett encontró, cuando ella se lo explicó, entre los mejores nombres que había oído para un caballo. La gris se movía con una cualidad cuidadosa y considerativa que el nombre capturaba exactamente. Cada paso ligeramente medido, como si el caballo estuviera tomando en cuenta todas las condiciones posibles antes de comprometerse al movimiento hacia adelante. En terreno rocoso era el animal de pie más seguro que Emmett había cabalgado junto en años. La tierra cambiaba mientras se movían al norte y al oeste, y el cambio era lo bastante lento como para que pudieras perder el momento de transición si prestabas atención a las cosas equivocadas. La hierba se adelgazaba primero, el pasto creciendo en grupos con más suelo desnudo entre cada mata, el suelo pasando del marrón rojizo de las llanuras bajas a algo más pálido y más fino que retenía las huellas de botas con una precisión inusual. Las primeras formaciones rocosas aparecieron en el horizonte este en la mañana tarde del segundo día, bajas y oscuras contra el cielo, todavía no dramáticas, solo una sugerencia de lo que venía. Para la tarde, habían cabalgado hasta el borde del país de Cañones propiamente dicho, y la escala de las cosas había cambiado de una forma que era difícil de describir a alguien que no la hubiera sentido. El mundo se volvía más alto. Esa era la forma más simple de decirlo. El cielo se encogía porque las paredes a su alrededor habían crecido, y el sonido cambiaba, rebotando de forma diferente en la roca que en el terreno abierto, llegando desde direcciones que no correspondían a donde las cosas estaban realmente. Si esta historia te ha mantenido aquí hasta ahora, suscribirte al canal significa que no te perderás lo que viene después. Historias como esta se suben cada semana.
Emmett había esperado que los primeros 3 días fueran los cuidadosos, y lo fueron, aunque cuidadosos de una forma que se sentía más como atención que como aprensión. Se movía con la conciencia particular de un hombre que respeta un paisaje en lugar de uno que lo teme, lo cual producía una cualidad de movimiento muy diferente. Vigilaba las crestas, no con el escaneo rápido y tenso de alguien que espera amenaza, sino con la mirada lenta y comprensiva de alguien que quiere saber qué sabe el paisaje. Alope lo observó hacer esto la primera tarde sin comentario, y en la segunda mañana dijo algo breve en su propia lengua que él no entendió y que ella no tradujo, pero el tono de ello no era antipático. Encontraron agua en el lugar que ella había predicho que la encontrarían, un manantial debajo de una repisa de arenisca donde una línea delgada y oscura en la cara de roca marcaba la presencia de humedad debajo. Los caballos bebieron lentamente, y la luz de la tarde llegó sobre el borde del cañón en un ángulo bajo y volvió las paredes de arenisca del color del cobre viejo. Emmett llenó ambas cantimploras y luego se sentó en una roca plana y comió la mitad de lo que había planeado para el día, observando cómo la luz se movía a través de la pared opuesta de la forma en que la luz se mueve a través del país de cañones, no gradualmente como se mueve en tierra abierta, sino en líneas horizontales limpias que cambian a intervalos, de modo que la pared se ve diferente cada 20 minutos sin parecer haber cambiado entre medias. En la tarde del tercer día llegaron al lugar que ella había llamado la Roca de 3 Dedos, que no estaba nombrado en ningún mapa, pero que era inmediatamente obvio cuando la veías, una formación de 3 pilares altos de arenisca en el borde oeste de un cuenco natural amplio, lo bastante cerca unos de otros como para que parecieran, desde ciertos ángulos, una mano levantada sobre el borde del cañón. Ella había estado navegando hacia ella durante 2 días con una certeza que no tenía nada que ver con mapas y todo que ver con una relación con ese paisaje que se remontaba mucho más atrás que la de él por una distancia considerable. Detuvo la yegua gris al borde del cuenco y miró durante mucho tiempo la formación rocosa y luego el cuenco mismo. Y algo en su postura cambió de una forma que Emmett no podía definir con precisión, pero reconocía como significado. La clase de cambio que ocurre cuando una persona ve algo que ha llevado en la memoria durante meses y encuentra que la memoria se sostenía verdadera. Aquí, dijo. Era la palabra más limpia que había dicho en 2 días, y aterrizó con el peso de una cosa que había sido decidida mucho antes de que la dijera. Él había esperado que esto fuera el final. Eso era lo que se había arreglado, lo que se había acordado en la quieta practicidad de una puerta de cocina muchos meses atrás. Él la llevaría hasta el borde del país de cañones, y ella encontraría su propio camino desde allí. El acuerdo había sido claro, y Emmett era un hombre que mantenía la forma de los acuerdos. Empezó a pensar en ese momento junto a la Roca de 3 Dedos en la ruta de regreso al este. 2 días, agua manejable si el manantial debajo de la repisa de arenisca todavía corría, una sección difícil en la segunda mañana donde el sendero se estrechaba a lo largo de un saliente que a Aren no le gustaba particularmente. Empezó a decir algo sobre la mañana, sobre en qué dirección se dirigiría. Alope había desmontado y estaba de pie al borde del cuenco, y se giró y lo miró con una expresión que no era un ruego y no era una exigencia y no era nada que pudieras categorizar fácilmente. Era simplemente la mirada de alguien que había notado algo y estaba decidiendo si decirlo. No has estado en este cuenco antes, dijo. No lo había estado. Conocía los accesos a él, conocía el sistema de cañones en los lados norte y este, pero el cuenco mismo era nuevo para él. No, dijo. Ella miró el cuenco otra vez por un momento, luego la Roca de 3 Dedos, luego de nuevo a él. El camino a través de él no es obvio. Él miró el cuenco. Desde donde estaban, el lado lejano era una pared de arenisca rota con 3 o 4 rutas posibles que cada una desaparecía en la sombra a una distancia de unos 40 yardas, y sin saber cuál continuaba a través y cuáles terminaban en roca ciega, tomaría la mayor parte de una mañana resolverlo. Lo veo, dijo. Si vas al este por la mañana, dijo ella, perderás medio día en el sendero del saliente. Una pausa. El camino a través del cuenco te lleva a un camino mejor. Él se quedó con eso un momento, con la última luz de la tarde a través de la parte superior del borde oeste y el cuenco debajo de ellos en la sombra fresca del principio de la tarde. El arreglo había sido claro. Él lo había honrado. Lo que ella le ofrecía ahora no era una obligación, ni siquiera precisamente una invitación. Era la oferta de información, y era honesta, y era práctica, y esas eran las únicas monedas que alguna vez lo habían movido en alguna dirección en particular. Por la mañana, dijo. Ella se giró de nuevo hacia los caballos sin comentario adicional, lo cual era,
Él había llegado a entender en 3 días de cabalgar, una de sus formas de confirmar cosas que había decidido. Lo que no había esperado, lo que ninguno de los dos había esperado, o al menos lo que ninguno de los dos había dicho que esperaba, que no siempre es lo mismo, fueron los exploradores. Eran 3, y aparecieron en el borde este de la llanura cuando Emmett y Alope estaban quizá a 2 horas del cuenco secundario, apareciendo no de repente sino gradualmente, de la forma en que las formas aparecen de la distancia cuando el ojo finalmente encuentra el enfoque correcto. 3 jinetes, sentados quietos en una elevación baja al este, observando sin moverse. Los sintió antes de verlos del todo, un ligero cambio en cómo se sentía la llanura, una alteración en la cualidad del silencio que no era ruido pero era algo informativo. Su mano se movió hacia la funda del rifle por viejo reflejo, y luego se apartó de ella porque este no era ese tipo de momento. Alope los vio en el mismo instante que él. Detuvo a la yegua gris y se quedó muy quieta por un momento que duró más de lo que era, y luego levantó su mano derecha, palma hacia adelante, en un gesto que no era una ola y no era una señal exactamente, sino una forma de dirigirse, una cosa dicha con la mano a alguien visto a la distancia. Las 3 figuras en la elevación no se movieron inmediatamente. Luego el jinete principal levantó una mano en respuesta, y los 3 bajaron de la elevación al paso. Emmett se quedó donde estaba y observó. Entendía que estaba en presencia de algo que no requería su participación, y mantuvo sus manos visibles y su caballo quieto, y prestó atención sin entrometerse. El reencuentro, cuando llegó, no fue dramático de la forma en que los reencuentros a veces se representan. Nadie se movió rápido, nadie corrió, y el intercambio entre Alope y los exploradores fue callado y contenido, una conversación entre personas que expresaban cosas en lenguaje comprimido y económico y esperaban lo mismo a cambio. Pero había una cualidad en el intercambio que él sintió claramente desde 20 pies de distancia, una cualidad que no tenía nada que ver con palabras ni gestos y todo que ver con el calor particular que existe entre personas que han sido separadas y ahora no lo están y que están en presencia de un lugar al que ambos pertenecen. Uno de los exploradores miró a Emmett durante un largo momento con la atención directa y evaluadora de alguien que quiere saber qué está viendo realmente en lugar de lo que espera ver. Emmett sostuvo la mirada sin actuar nada, sin poner la visible inocuidad que hacía que algunos hombres parecieran más peligrosos de lo que eran cuando intentaban eso. Simplemente se sentó sobre Ren y se dejó mirar. La expresión del explorador no cambió visiblemente, pero algo en la cualidad de la atención cambió ligeramente, y el explorador se giró de nuevo hacia Alope y continuó hablando. Lo que ella dijo en su propia lengua sobre él nunca lo supo. Sospechaba que fue breve y preciso. Ella regresó a él después de quizá 10 minutos y dijo que el campamento principal estaba a medio día de viaje al norte. Lo dijo en el mismo tono práctico que había usado para todo a lo largo del viaje, como información, no como invitación. Él pensó en eso un momento, en el arreglo original y en el lugar donde estaban de pie relativo a él, en la preferencia sin prisa de Ren por moverse hacia adelante y en la llanura delante y en el país que no tenía razón para mostrarse a nadie que girara al sur. Mediodía no es lejos, dijo. La esquina de la boca de ella se movió de una forma que no podía llamarse sonrisa pero era adyacente a un reconocimiento contenido y privado de algo que ella quizá había anticipado y no había dicho. Giró a la yegua gris al norte. Él la siguió sobre Ren, y los 3 exploradores se extendieron alrededor de ellos en una formación suelta que era escolta y no escolta, compañía y no compañía, una cosa que tenía su propio significado y que él estaba contento de entender solo parcialmente. El campamento, cuando llegaron a él, estaba situado en un valle amplio y poco profundo entre 2 crestas, protegido del viento predominante por la forma natural de la tierra, cerca de agua que se anunciaba primero como un cambio en el color de la vegetación, luego como el sonido de agua moviéndose sobre piedras, y finalmente como el arroyo mismo. Estrecho y rápido y de aspecto frío incluso a finales de verano, cortando a través de un lecho de roca pálida. El campamento era más grande de lo que había imaginado y se sentía más antiguo que el paisaje circundante, como si hubiera estado en ese valle el tiempo suficiente para convertirse en parte de él, las estructuras y arreglos conformándose a las formas naturales del suelo en lugar de organizarse contra ellas. Fue observado con la atención abierta y franca de personas que no veían razón para ocultar su interés. Los niños se detenían en lo que estaban haciendo y lo miraban directamente. Las personas mayores miraban desde una mayor distancia con la evaluación calmada y sin prisa que él había encontrado a lo largo de años en el territorio que era la marca de gente que había visto suficiente del mundo para ser selectiva sobre lo que permitía que importara. No actuó indiferencia a la atención, y no actuó nada más.
Ató a Aren a un cedro al borde del campamento donde el caballo pudiera alcanzar el arroyo, y se quedó junto al caballo y esperó sin una agenda. Un anciano vino a él después de un rato, un hombre cuya edad exacta era imposible de adivinar, y cuyo movimiento a través del campamento llevaba el peso particular de alguien cuya presencia se registra sin requerir anuncio. Su nombre, Emmett lo sabría después, era Chaska, y hablaba suficiente del lenguaje fronterizo, el patois medio inglés medio todo lo demás de la frontera, para hacerse entender a través de la brecha entre ellos. Le preguntó a Emmett en ese lenguaje sobre la ruta que había cabalgado, no por qué había venido, no qué quería, la ruta, qué pasos, qué fuentes de agua, qué secciones del cañón estaban comprometidas por el deslizamiento de rocas del verano que había sido peor de lo habitual ese año en el País Alto. Emmett respondió cada pregunta con la misma especificidad que le habría dado a cualquiera que preguntara sobre un país que conocía bien. Tenía la sensación distinta de que sus respuestas estaban siendo medidas no por su contenido sino por su calidad, por si mostraban conocimiento real o la aproximación actuada de conocimiento, que son cosas muy diferentes para cualquiera que preste atención cuidadosa. Después de un rato, Chaska lo llevó a un fuego y alguien le dio algo de comer, y la conversación se desplazó a algo que tenía menos que ver con el país y más que ver con el interés general que la gente tiene en personas que no ha conocido antes. Él habló más en esa hora de lo que usualmente hablaba en una semana y encontró, para su genuina sorpresa, que el hablar no lo cansaba de la forma en que usualmente lo cansaba cuando se encontraba en medio de conversaciones que no había buscado. Alope apareció al borde del fuego tarde en la tarde, y se veía de la forma en que una persona se ve cuando ha tenido varias horas para estar exactamente donde pertenece después de mucho tiempo de estar en otro lugar. Dijo algo a Chaska que hizo reír al viejo, un sonido corto y seco que llevaba más calidez de la que habría llevado una risa más larga. Y luego se sentó al otro lado del fuego de Emmett y lo miró con la expresión directa y práctica que él había llegado a reconocer en 4 días de cabalgar. «Deberías quedarte la noche», dijo. «El paso del cañón en la oscuridad no es recomendable». Él miró el fuego. Fuera del valle, el cielo se estaba volviendo de los colores que los cielos del desierto alto se vuelven en la última hora de luz, una secuencia de naranjas y rojos que se movían demasiado rápido y eran demasiado saturados para verse del todo reales, la clase de cielo por el que un pintor sería acusado de exagerar. «Eso es práctico», dijo. «Sí», dijo ella. Esa noche durmió cerca del cedro donde había atado a Aren, con el sonido del arroyo en sus oídos, y el cielo sobre el borde del valle tan lleno de estrellas que la oscuridad entre ellas parecía delgada. Se quedó de espaldas durante mucho tiempo antes de dormir y miró el cielo y pensó en nada específico, lo cual era raro para él, y que reconoció como el descanso particular que viene de un día que te ha pedido todo y no ha dejado nada sin usar. Ren hizo un sonido suave en la oscuridad, el sonido que el caballo hacía cuando estaba cómodo y no pensaba en nada que valiera la pena preocuparse, y Emmett cerró los ojos con el arroyo corriendo a su lado. Se fue en la mañana temprano antes de que el campamento hubiera despertado del todo, con el país de cañones extendido ante él en la luz gris de antes del amanecer y el aire llevando la nitidez fría y limpia de la alta altitud que él siempre había encontrado entre las mejores cosas disponibles para una persona dispuesta a estar despierta para ello. Alope estaba allí cuando desató a Aren, de pie al borde del campamento con los brazos cruzados contra el frío de la mañana, observando sin fanfarria. No le agradeció. Ella no le agradeció. El arreglo había sido práctico y ambos lo habían honrado y luego se había convertido en algo más sin dejar de ser práctico y ese algo más no requería anotación. Puso el pie en el estribo y subió a Aren y se acomodó en la silla y miró el país de cañones y luego de nuevo a ella. La gris es un buen caballo, dijo. Ella miró a la yegua gris que estaba a 10 pies de distancia observando la mañana con su expresión característica de consideración. Decidió confiar en ti el segundo día, dijo Alope. Es lenta con las decisiones, pero rara vez se equivoca. Él pensó en eso un momento, sobre la forma cuidadosa y medidora de la gris de moverse sobre el terreno, sobre decisiones tomadas lentamente y sostenidas con convicción. Es una buena forma de ser, dijo. Ella no respondió, lo que significaba que estaba de acuerdo. Giró Aren al sur y cabalgó hacia el país de cañones mientras la luz llegaba sobre el borde este y volvía las paredes de arenisca de gris a cobre a oro en su secuencia lenta y limpia. Detrás de él el campamento comenzaba a despertar. Podía oírlo al borde del oído, los pequeños sonidos de fuegos que se encendían y caballos que se movían y los ruidos ordinarios de un lugar que se reanudaba a sí mismo. No miró atrás. No porque no hubiera nada que valiera la pena mirar, sino porque mirar atrás y cabalgar hacia adelante al mismo tiempo es una forma de estar en dos lugares y no llegar a ninguno.
Cabalgó hacia adelante. El paso a través del cuenco secundario fue directo a la luz del día, la ruta obvia una vez que conocías la falsa cara de roca por lo que era. Llegó al manantial debajo de la repisa de arenisca al mediodía y descansó al caballo en la sombra y comió una de las latas de melocotones y observó a un halcón trabajar las térmicas sobre el borde del cañón con el paciente y sin prisa círculo de algo que ha encontrado una buena corriente y no ve razón para buscar otra. Cranesford apareció en la tarde del segundo día luciendo exactamente como había lucido cuando él lo dejó, que era una de las cosas que siempre le habían gustado de los pueblos pequeños. La tienda de artículos secos. El perro moviéndose por el lado lejano del camino. La luz en el polvo en un ángulo bajo. Ató Aren al poste fuera de la tienda de forraje y entró y reemplazó los suministros que había usado y Argus Bleecker envolvió los paquetes en papel marrón y ató la cuerda sin hacer ninguna pregunta sobre la dirección de la que había venido. Algunas personas se podían leer, reflexionó Emmett. Algunas personas no se podían y a veces las que no se podían lo hacían deliberadamente. Buen país por esa parte, dijo Bleecker finalmente dejando el último paquete en el mostrador. Emmett miró los paquetes por un momento. Pensó en el cuenco y en la roca de 3 dedos y en la llanura en la luz de la mañana temprano con las montañas en el borde lejano llevando su última nieve y en el fuego en el campamento del valle y en la risa seca y cálida de Chaska y en el sonido del arroyo por la noche y en la forma lenta y segura de la yegua gris de decidir. Buen país, dijo. Difícil de describir desde fuera de él. Bleecker asintió como un hombre que entendía esto y ató la cuerda en el último paquete. Emmett llevó los suministros a Aren y los cargó en las alforjas con la atención metódica de alguien que volvería a cabalgar un largo camino pronto y sabía que como cargabas era como llegabas. Montó y Ren empezó a avanzar sin que se lo pidiera, moviéndose por la calle principal de Cranesford con el paso sin prisa que cubría terreno que siempre había parecido más perezoso de lo que era. Portia Sundell lo vio pasar por la ventana de su cocina. Lo observó irse con su taza de café en ambas manos y no dijo nada a la habitación, lo cual era inusual en ella. Pensó en la advertencia que había emitido y en el hombre cabalgando al sur en la luz de la tarde y en el hecho de que tanto la advertencia como el hombre habían resultado ser más complicados de lo que cualquiera de ellos había parecido cuando la conversación ocurrió. Lo cual era quizá la naturaleza tanto de las advertencias como de los hombres en general y que decidió que pensaría más cuidadosamente antes de decir nada más sobre el tema. Dakin Rice lo vio también desde el asiento de su carro de forraje en el extremo norte de la calle principal. Dakin observó al ruano llevar a su jinete más allá de la iglesia y más allá del pozo y más allá del extremo lejano del pueblo hasta que tanto caballo como jinete fueron una forma en la distancia y luego una forma más pequeña y luego nada. Y se sentó en el asiento del carro un rato después de eso con las riendas sueltas en las manos pensando en la historia que había visto comenzar 4 días antes y en la historia que ahora estaba viendo terminar. Y en el hecho particular e interesante de que el final parecía casi idéntico al comienzo. Mismo hombre, mismo caballo, misma forma fácil de sentarse en la silla. Excepto que algo había cambiado de una forma que no podía localizar con precisión. Era la forma en que las cosas a veces terminaban en ese territorio. No con ruido o drama o una conclusión obvia, sino con un hombre a caballo moviéndose a través de la luz de la tarde tardía yendo a algún lugar llevando algo que no había existido antes pero que haría una diferencia al final en cosas que ni él ni nadie en Cranesford podía nombrar todavía. El ruano giró al oeste en la curva del camino. Y el camino quedó vacío. Y la luz se quedó en el polvo por un rato después de que el sonido de los cascos hubiera desaparecido por completo. Si quieres oír más historias como esta, relatos de las personas reales que construyeron y cruzaron y aprendieron de este territorio. Suscríbete ahora a Historias del Oeste, donde las leyendas cabalgan y el amor nunca muere.